Bueno, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a estar aquí, a participar, a José María en primer lugar y a todo el grupo, a participar en estas sesiones y a confiarme inmerecidamente este acto, esta conferencia, por la cual estoy en todo caso muy agradecido y muy honrado. También agradecer las palabras de Matilde, ¿no?, en mi presentación. Entre finales, voy a ir ateniéndome al texto para tratar de ajustarme al tiempo, pero seguro que va a haber posibilidad de extender un poco los comentarios. Entre finales de mayo y comienzos de junio de 1808, en el curso de 2 semanas, se sucedieron en Valencia varios episodios cuyo protagonismo correspondió a la multitud. Multitud, en mi expresión, no me repetiré, pero siempre va entre comillados. Es un concepto que trataremos de ir desgranando. Primero fue una reunión el 23 de mayo en la Plaza de la Compañía, de espaldas a la Plaza del Mercado, territorio popular por excelencia. El tumulto fue ganando tamaño y se dirigió a los espacios de configuración del poder social y político, las plazas de Santo Domingo y el Llano del Real. En esta última, los concentrados, miles de hombres, según el escrito remitido por las autoridades en la noche de ese mismo día al Consejo de Castilla, reclamaron ante el Real Acuerdo, convocado en el Palacio Real bajo la presidencia del Capitán General, que se declarase la guerra a Francia y se ordenara el alistamiento general. Esa multitud estaba formada por individuos de todas las posiciones. Predominaban entre ellos los artesanos urbanos y los labradores que se hallaban en la ciudad en el momento de recibirse las noticias de las abdicaciones reales. De forma accidental, señalaron como su representante a un clérigo franciscano, Juan Rico, que se le reveló como hombre de confianza al intermediar entre los tumultuados cuando pretendían acceder a la armería situada en la Ciudadela, el principal cuartel y baluarte de la ciudad. La actitud amenazante fue aprovechada por un grupo que conspiraba para hacerse con el poder e imponer la formación de la Junta Suprema de Gobierno, de una Junta Suprema de Gobierno. Con el auxilio de esa multitud, los segundos se apoderaron de la Ciudadela, la principal fortaleza, como decía, y acuartelamiento de la ciudad. A continuación, Rico y el abogado Manuel Cortés, presentándose como representantes del pueblo ante las autoridades que se hallaban reunidas en el Palacio Real, exigieron la formación de una Junta Suprema de Gobierno del Reino de Valencia y incluía al capitán general, al arzobispo, al corregidor intendente, que era muy aborrecido en ese momento, y a todos los brazos, también al comercio y a los artesanos, que era un elemento novedoso. En contraste con estos primeros días, iniciados los acontecimientos a los que después se hace referencia, los tumultuados pasaron a ser designados con los vocablos de populacho y chusma armada. En las narraciones de la época y la mayoría de los escritos posteriores emplean el mismo lenguaje que reproduce no solo el desprecio por las clases inferiores, sino la creencia de que se guían por impulsos bárbaros. El Leviatán se hace más necesario que nunca. En los días siguientes, al 23, esa multitud a la que no dejan de referirse las crónicas, sin ponerle otro rostro que el de sus portavoces vicarios, mantuvo su presencia en la calle. Ya no se menciona la participación de todas las clases, se menciona al pueblo y a los labradores. El temor a los desórdenes, y no solo el espíritu patriótico, llevó a la Junta a promulgar a partir del 26 de mayo varios bandos. En uno se creaba una milicia de ciudadanos honrados que, bajo el mando de las clases de caballeros, debía ocuparse de mantener sin intermisión el buen orden y defensa de la ciudad, acordándose instruir a los artesanos en las horas en que no estuvieran ocupados por sus trabajos. Se alistaba también a todos los individuos del clero secular y regular capaces de tomar las armas. En tercer lugar, se reforzaba con 400 hombres de la Huerta la compañía de fusileros, un cuerpo creado durante el reinado de Carlos III para la persecución del bandolerismo y la conservación del orden público. Pero este cuerpo nunca había tenido más de 100 efectivos en todo el país valenciano. De poco sirvieron estas prevenciones. El 27 de mayo fue asesinado Miguel de Saavedra, barón de Albalat.
Era miembro de la Junta recién constituida. Refugiado en la casa del teniente general conde de Cervellón, se movilizó para su protección a 200 soldados y a 100 hombres de la partida armada formado en esos días, pero la mitad de los primeros y todos los segundos anunciaron que negarían obediencia si no se entregaba al pueblo a quien se tenía por traidor. En el plano que pueden ver, se pueden localizar, señalado en naranja, lo que era la Plaza del Mercado, el espacio popular, en rojo la Plaza de Santo Domingo, el espacio de la autoridad, donde está frente a la fortaleza, en verde el Palacio Real, el Palacio del Poder. En azul son las zonas donde se concentran los palacios nobiliarios. Bien, en las puertas del palacio, que está muy cerca de la ciudadela, el cuerpo del varón fue cosido a puñaladas. A continuación se le cortó la cabeza y se insertó en una pica de las que utilizaban los madereros para guiar los troncos en el río, siendo depositada en la misma plaza de Santo Domingo. La muerte de Saavedra despertó una gran conmoción. La aristocracia quedó aterrorizada, sin duda al asociar la suerte del infeliz con la imagen de la Revolución Francesa. También intranquilizó a la Junta Suprema, pues había sido asesinado uno de sus miembros a escasos metros de la ciudadela y del Palacio Real, sin que lo impidiera la guardia que debía protegerlo. El orden se hallaba totalmente subvertido. Santo Domingo y el Llano del Real, dos grandes espacios abiertos, pasan a ser escenario de casi todas las acciones de la muchedumbre en adelante. Ambas lindan con la principal fortaleza militar, como he indicado, erigida por Felipe V para sujetar a la ciudad y la sede de la Capitanía General. Localizo la ciudadela en el plano y en las plazas, en los espacios públicos. Tenemos una vista de años posteriores, pero sigue conservándose el espacio junto a un convento. Defiende la ciudad, está amurallada todavía y también sus baluartes apuntan hacia el interior de la ciudad y hacia el exterior. Voy a volver atrás. En los días siguientes se acordó agrupar en la ciudadela a los franceses residentes en la ciudad. Al atardecer del día 5, una muchedumbre ingresó en este edificio, se hizo con su control y solicitó a gritos que se diera muerte a los franceses, después de que se hubiera difundido que pensaban escapar. Las voces se confundían con aquellas que acusaban a la Junta de estar llena de traidores dispuestos a entregar la ciudad. En la noche cerrada y durante la madrugada del día 6, fueron acuchillados 2 centenares de franceses en sus celdas y salas del acuartelamiento. A los 143 que permanecían con vida, se les facilitó la salida por una puerta que llevaba fuera de las murallas, supuestamente con el fin de ponerlos a salvo. A la altura de la Plaza de Toros volvieron a caer sobre ellos los puñales y se dio muerte a todos. Los ejecutores se desparramaron por la ciudad y a lo largo de la jornada siguiente persiguieron a otros que se habían librado de la detención. En la ciudad de Segorbe se dio muerte por degüello a otros 36 que habían sido confinados. En total, en algo menos de 2 días, fueron masacrados unos 400 franceses. De todos los reclusos, no quedaron con vida más de 12 o 13. Fue el mayor acto de violencia perpetrado en España contra no combatientes en 5 años de guerra. Sabemos que los fallecidos eran varones de diferente edad, comerciantes unos, empleados y criados de los anteriores los otros. Puesto que no se incoó un expediente para identificar a las víctimas, resultan no menos anónimas que sus verdugos, aunque a diferencia de estos es posible reconstruir sus perfiles. No lo voy a hacer aquí. La multitud enfurecida, identificada como labradores amotinados de la huerta, carece de rostro, lo cual no significa que no se conocieran entre ellos. El anonimato, en este caso, solo es desconocimiento del observador. Aparentemente tampoco tienen líderes salidos de sus filas. El relato los presenta desprovistos de objetivos propios. Pronto dejan de ser designados por su dedicación, el cultivo de la tierra, que implica trabajo, pago de rentas, tributos, para ser desprovistos de dignidad y calificados de populacho. El lenguaje resitúa a los actores. El lenguaje que sobrevive es el de quienes tienen el poder de designar y lo utilizan como una de las armas del combate que libran. En medio de un proceso de sustitución del poder político,
podemos detectar en la violencia colectiva una conducta que nos resulta racional, por ejemplo, los ataques a representantes de la tiranía, símbolos de la arbitrariedad y de la represión, y también acciones como la masacre de los franceses, en los que se superponen proyecciones menos convencionales. Las personas de más autoridad entre los malcontentos, o la persona, era un clérigo valenciano, Baltasar Calvo, llegado de Madrid. La masacre de franceses en la Ciudadela y aledaños presenta varios niveles de análisis. No se dirige a un individuo y a su trayectoria, a la autoridad que representa o a quienes lo hubieran designado en señal de desafío, como sucede en los casos de intendentes y gobernadores probablemente. Se trata de civiles establecidos, la mayoría desde hacía tiempo. Unos pertenecían a las sagas de comerciantes y buhoneros del sur de Francia que se avecinan en España antes de 1789. En 1808, en numerosas ciudades se sigue la misma práctica de recluirlos sin que fuera objeto de violencia, excepto en un par de casos y siempre en casos individuales. Hay 2 muertos también de los franceses recluidos en 2 poblaciones. En España, un bando de la Junta los autorizó a conservar sus bienes, que no eran escasos, pues la nación de franceses en el Reino de Valencia era próspera. Predominan los comerciantes y artesanos y hay prestamistas entre los primeros. Como el resto del comercio, se habían beneficiado del alza de los precios y de la especulación que caracteriza el periodo de 1793 a 1808. 15 años que me parecen clave para entender los episodios también de violencia del año 8, a los que ya me referí en el libro al que antes Matilde hacía referencia, de Bicentenarios de Libertad, porque bascula sobre ambos lados del imperio, ¿no? Seguimos concibiendo España casi como un Estado-nación en la época, cuando es un imperio, y en este caso la estructura de poder tiene una distribución atlántica y podemos observar comportamientos semejantes, muy semejantes, en años parecidos en otros lugares de la monarquía. Para el caso de América, incluso anticipados unos 10 años antes, al año 93. No me extenderé aquí en ello. La animadversión se acumula durante 3 lustros, pero solo en Valencia la actitud antifrancesa da lugar a una matanza de grandes proporciones. La Junta no dispuso de intervención de la fuerza en ningún momento, ya que los soldados se negaban a disparar contra los ocupantes de la Ciudadela. Esta pasividad evidencia que muchos soldados habían tomado a Calvo por representante del pueblo, cualquier cosa que eso significara. Después de la matanza, se persuadió al canónigo para que se integrase en la Junta y, tras caer en el engaño, fue apresado. A continuación, comenzó a desplegarse un plan dirigido a terminar con los revoltosos antes que a castigar a los culpables que se podían realmente identificar como tales. Se delegó en el alcalde del crimen y en 2 magistrados la causa contra Calvo, formándose un tribunal que se llamó de Protección y Seguridad Pública. El agitador fue considerado instigador de los asesinatos. Textualmente, dirá la Junta en una proclama: un solo hombre es el verdadero reo de tantos crímenes. Esa línea se mantuvo en lugar de criminalizar al pueblo, algo difícil de concretar y hasta temerario en la situación de 1808, sin tropas y con el ejército en proceso de reorganización. El auto acusatorio, una vez elaborado por estos magistrados, fue suscrito por la Junta Suprema. Es la Junta Suprema la que condena, siendo ratificada la pena de muerte a garrote para Calvo. La sentencia se ejecutó el 4 de julio en la cárcel del Santo Oficio. El cadáver a continuación fue expuesto durante unas horas en la plaza de Santo Domingo. Aquí tienen el perfil de la Ciudadela, lo que es la Ciudadela, y ahora me referiré a estas ejecuciones. En los meses siguientes fueron detenidos unos 300 individuos, ajusticiados todos ellos en las cárceles a medida que eran apresados, prescindiendo de juicio y de cualquier formalidad legal. 22 fueron ejecutados en Sagunto como responsables de las muertes habidas en Segorbe. Después de ejecutados, los cadáveres eran llevados a la horca que se instaló en la plaza de Santo Domingo. Así aparecieron entre el 9 de julio al menos hasta el 26 de septiembre. El 26 de agosto, por ejemplo, aparecieron 25 ahorcados en las plazas del Mercado y de Santo Domingo. Todos ellos habían sido ejecutados antes. Esta tétrica puesta en escena
revela la voluntad de las autoridades de mostrar al pueblo el escarmiento que aguardaba a los revoltosos. Es un mensaje que contribuye a desentrañar uno de los significados posibles de la matanza de franceses. Puesto que no conocemos los móviles manifiestos, trataremos de revelarlos a través de la represión y de las medidas adoptadas en los días previos y posteriores por las autoridades. Así, el 29 de julio, un ajusticiado apareció con la cabeza cortada y puesta en una pala, con un rótulo que lo inculpaba de la muerte de Saavedra, el barón de Albalá, ¿no? De la misma forma que cortaron la cabeza a uno, aparecerá la presunta víctima con la misma puesta en escena. La exposición en la plaza del Mercado, simbólicamente, la última, es decir, porque comienzan poniéndose en la plaza de Santo Domingo, en la plaza donde están los edificios de la autoridad, finalmente se van desplazando estos ahorcamientos en efigie, o reales, pero post-mortem, se van desplazando a la plaza del Mercado, que es donde ha surgido la revuelta popular. Decía que ese retorno cierra el ciclo del protagonismo popular, exponiéndose a las víctimas en el espacio donde se había iniciado la protesta, reconquistando para el orden el espacio físico dominio de las voces populares. La multitud aparece en todos los relatos desprovista de rostro, decía. En algún momento se ha mencionado la diversidad, siempre entre clases populares. En cuanto a los móviles, los autores han reducido la cuestión a nación, rey y religión en las luchas del periodo 1808-1814. Todo se reduce a una suerte de sustrato antropológico, frenético, propio de los pobres, condenados a dejarse llevar por instintos primarios. Charles Tilly llamaba a evitar el error, él decía un postulado pernicioso, de atribuir una acción colectiva a los sucesos mentales. Quienes perpetran las muertes de los franceses no se detienen ante la invocación de los clérigos que procuran detenerlos. En esa noche de horror hay un número de religiosos que acuden a la ciudadela para interponerse entre los verdugos y las víctimas, y son amenazadas de muerte exactamente igual por el cuchillo de estos labradores. Los amenazan con matarlos. La defensa de la religión se convierte entonces en un argumento banal, cuando la misma vida de los religiosos es amenazada de forma directa. Tratemos de visualizar algo mejor a los movilizados. Los relatos de los contemporáneos mencionan en la movilización de los días de mayo a una multitud. Hay artesanos y menestrales entre ellos. La industria tradicional de la ciudad es la seda. Los artesanos son los velluters, los que trabajan el capullo de la seda. En 1786, antes de iniciarse su declive, la seda da empleo a unos 8.000 operarios y a mujeres en labores auxiliares. Supone el 10% de la población total de la ciudad e implica aproximadamente a 1 de cada 4 hogares. Las guerras hispano-británicas, desde 1796, empeoran su situación. Los trabajadores desocupados, que ya son la mitad a principios del siglo XIX, son considerados en los documentos como población peligrosa. Hasta 1806 son atendidos por una junta de beneficencia creada en esos años que proporciona 443 raciones diarias. El precio del cereal, en ese periodo 93-1808, se ha duplicado. El precio de la carne, en ese periodo de 15 años, ha aumentado un 62%. El clima de descontento está dado, pero esto no es una revuelta del hambre. Sin duda participaron en menestrales en la toma de la Ciudadela del día 5 y en las matanzas de franceses. Aquí tienen el plano que más o menos registra dentro de lo que es la ciudad el barrio de estos artesanos. Viene a ser una quinta parte del espacio urbano. Bien, decía que no solo participan menestrales en la toma de la Ciudadela y en la matanza de franceses, aparecen también entre los cadáveres ahorcados de la plaza del Mercado. El protagonismo, sin embargo, señala sobre todo a los labradores, cualquier cosa que signifique eso, y a ello me voy a dedicar en los minutos siguientes. La ciudad de Valencia estaba organizada en 4 cuarteles urbanos, que es la ciudad intramuros. Conserva sus murallas medievales hasta 1865, que cierran sus puertas con el toque de ánimas cada día. Los labradores residen en los distritos rurales. Los distritos rurales son los 4 que aparecen en azul en el plano. Y también en una serie de pueblos que se desparraman por la Vega. Es una zona densamente poblada, muy densamente poblada. Los principales los he marcado en naranja. En su inmensa mayoría, estos labradores son censatarios, anfiteutas y arrendatarios.
La propiedad, el dominio directo, pertenece a nobles, caballeros, órdenes religiosas y clérigos, a comerciantes que radican en la ciudad intramuros, a donde acuden los primeros a vender sus frutos y a proveerse de mercancías, además de acudir a pagar las rentas y diezmos y a ofrecer las primicias. A esas alturas hay también un proceso de diferenciación social entre los propios enfiteutas, no es una unidad. Hay dominios útiles que han sido comprados en el siglo XVIII por inversores de la ciudad para a continuación dar la tierra en arrendamiento a un labrador, y por lo tanto hay una subenfiteusis o un arrendamiento que depende de un enfiteuta que ya vive en la ciudad y que es un rentista. La inversión en este caso está guiada por una mayor ganancia, por el ansia de una mayor ganancia en lugar de ser un mecanismo que garantiza una renta, con lo cual las condiciones del campesino empeoran. La conservación del cinturón defensivo se explica por esta dicotomía y por la tensión de las relaciones sociales. El descontento de los labradores se expresó desde el primer día en las vías públicas, de sus espacios habituales en torno a la plaza del mercado, y los barrios de artesanos se desplazan a dos grandes entornos enmarcados por la Ciudadela y el convento de Santo Domingo, frente a un barrio donde abundan los palacios nobiliarios y al llano del Real, a las puertas del Palacio Real, sede de la Capitanía y de la Audiencia. El temor de los de arriba al desorden de los de abajo preside casi todas las disposiciones de la Junta de su constitución, que era el punto donde decía que me iba a dedicar también para tratar de ver a través de las disposiciones qué prevención tienen, qué temores expresan, qué medidas adoptan, para tratar de definir también el sujeto social que se está movilizando. La Junta afirmó hallarse dispuesta a escuchar las quejas, sin que se indiquen cuáles son y quiénes las expresan. Un decreto del 28 de mayo, unos días antes de que se produzcan estas muertes, abole el impuesto sobre el pan y el vino, y se infiere que la supresión mencionada había sido una petición de la multitud. La Junta, en un balance que realiza en agosto, cuando ya ha iniciado las labores de represión, explica que además había dictado, textual, la abolición del treinteno sobre los frutos que no diezman, la cesación de las enajenaciones de los bienes de obras pías, las medidas acordadas en favor de los vales reales, las asignaciones señaladas a los huérfanos y viudas que mueren en los combates y las indemnizaciones acordadas a los vecinos honrados de los pueblos del reino a quienes había arruinado la funesta invasión de los franceses. Fin de la cita. La protesta parece dotarse de significado entre una crisis de subsistencia y el hundimiento de la autoridad tradicional que es percibida como traidora al pueblo. Otro decreto, de 4 de junio, víspera de la masacre de los franceses, menciona los excesos, y es también textual, excesos que se observan en los últimos días. Todavía no ha empezado el desorden mayor, ¿no? El asalto a la ciudadela desordenado y las ejecuciones. Decía que en víspera de esa fecha se mencionan los excesos que se observan en los últimos días cometidos por una multitud de desalmados que quieren perturbar el orden. Eran gentes, continúa, cita, que violentan, saquean y ofenden a los habitantes honorables en sus domicilios y por la calle, sobre todo a las patrullas de monjes, de nobles y personas particulares. Fin de la cita. La autoridad está enumerando a las clases privilegiadas que son objeto de acoso en la vía pública que ha dejado de pertenecerles. El 28 y 29 de julio, ya 20 días después de la represión, de iniciada la represión, la Junta en dos bandos se refirió a las perturbaciones del orden de su jurisdicción, dijo a los tremendos crímenes que se han cometido y se están cometiendo, también se habían producido en Segorbe, se habían producido en Ayora, con la muerte también del alcalde, y a tal fin ordenaba que se levantaran patíbulos en los pueblos. La proclama se refería además a aquellos que con el pretexto de acontecimientos que se vivían, cita, se niegan a pagar los impuestos al Estado, los arriendos y tributos a los dueños de la tierra. Fin de la cita. Esos parecen ser los crímenes aludidos. El bando, como algunos de los citados antes, proporciona los móviles del malestar de los labradores y de la tensión. Y añade, el Tribunal de Seguridad Pública actuará contra las personas que cometan estos delitos, extendiendo su jurisdicción a todo el reino. En los días posteriores a la matanza, se promueve el armamento de los ciudadanos honrados, cabeza de familia, se dice, para dispersar por la fuerza los tropeles de gentes de esta calaña, desarmarlos y darles su merecido. En agosto de 1809, y aquí hago un balance,
En agosto de 1809, la Junta afirma haber levantado más de 40.000 hombres de milicias honradas, a las que se añaden 11.030 hombres de guerrillas empleados en hacer guardia y perseguir a malhechores y contrabandistas. Ha contribuido con cerca de 47.000 soldados en los sucesivos alistamientos. Es decir, con unos 900.000 habitantes en el reino, ha puesto en armas a cerca de 100.000 personas. 1 de cada 9 personas. Son 3 de cada 4 varones entre 16 y 40 años, o 1 de cada 2 entre 14 y 50 años, si cruzamos los datos con los censos o los padrones que disponemos para la época. Es decir, la población ha sido totalmente militarizada, sujeta a fuero militar, sujeta a autoridad, y es la forma de que desaparezca su voz, desaparezca su posibilidad de expresión. Esta es la parte de la historia de la Guerra de Independencia no contada, es decir, porque ocurre también, si vemos algunos de los decretos de la Junta Central, en el año 9 prohíbe las reuniones de vecinos en las calles y en los pueblos del reino, básicamente referido a La Mancha, pero se está refiriendo al territorio sobre el cual tiene todavía alguna autoridad. Los documentos oficiales introducen sentido y racionalidad en la actuación popular, desencadenada en mayo y junio, incluso a la protesta que se ha extendido desde la abdicación de marzo. Desacredita el móvil único, preferente, patriótico y religioso. Las clases sociales se hacen presentes en medio del alboroto. Pan, vino, impuestos, treintenos, rentas, desamortización, son cuestiones concretas, son cuestiones de comer y vivir. Explican el trasfondo social del malestar y de la protesta, pero con todo ello no restituyen la lógica las jornadas de terror de los días 5 y 6 de junio y la muerte de 400 civiles desarmados. Existe una lógica en el ajusticiamiento de autoridades del antiguo régimen, asociados a la tiranía, como antes decía, pero en Valencia se dejó registro también de una proposición hecha en la reunión preparatoria de la formación de la Junta Suprema. En aquella Junta, el abogado Cortés, al que antes he hecho referencia, que es uno de los que propone quiénes deben de constituir la Junta, según registró el padre Rico, que es esa autoridad electa por la multitud, interrumpió a los presentes y dijo que ante todas las cosas era prender y degollar a todos los magistrados, en referencia a los miembros de la audiencia, el capitán general, el intendente y demás autoridades. Y por lo tanto la primera invocación a la utilización de la violencia contra autoridades surgió de un abogado que además es influyente en el momento. No se ejecutaría nunca a estas autoridades, pero sí se trasladó, en cualquier caso, la violencia, la lógica se subvierte y acaba desplazándose a otros objetivos. Podemos conjeturar que la acción homicida es la expresión de las desgracias de los de abajo, una vez las víctimas son identificadas como el aliado de quien impuso grandes contribuciones económicas y perjudicó al comercio. Con el usurpador reciente, ahora invasor. Puede verse en el francés al comerciante y prestamista, al dueño de tierras que eleva los arriendos para aprovechar el alza de los precios de los bienes básicos. No porque los franceses ocupen ese lugar social en sentido literal, sino porque pertenecen a la misma categoría social de quienes sí ejercen esos papeles y no se puede acabar con estos sin temer las consecuencias. Entonces amenaza una suerte de venganza social, pero amenaza también una figura interpuesta para esta venganza social. La muerte del francés, convertido en enemigo de la patria, se cree que en estos días pueden llegar 30.000 soldados en la invasión, ofrece la impunidad como recompensa. Al menos así lo creen quienes durante 24 horas son dueños de la situación. Otra consideración, en los días que transcurren entre el 23 de mayo, las primeras movilizaciones que piden junta, y el 5 de junio, las masacres, el poder se desvanece en tanto fuerza de contención. El poder tradicional, pues el nuevo poder aparece disperso, repartido detrás de diversas ideas sobre cómo actuar y solo queda reagrupado con la acción de la Junta que reconstruye con cuerpos armados a los que ha restituido jerarquías, vínculos de clase y función coercitiva. Es entonces cuando realmente vemos de nuevo un poder. Hasta entonces solo hay una amenaza. Desde marzo, los tumultuarios se encuentran deslegitimando a la autoridad establecida. Las armas que emplea la plebe son las que tiene a su alcance, comenzando por el rumor que sirve para comunicar noticias y opiniones, para crear estado de opinión. La legitimidad o deslegitimación son nociones que pertenecen al orden moral. El orden moral se configura en el plano ordinario de las relaciones comunitarias
en el contacto con los poderes y a partir de las propias relaciones sociales. El orden moral no precisa ser justo, sino que sus participantes lo crean justo. Procede de una comunidad que no puede ser reducida a costumbres. Pero el orden moral viene siendo erosionado en la segunda mitad del siglo XVIII por el individualismo y muchas de las tesis utilitarias que acompañan al reformismo y contribuyen a deshacer el sentido comunitario. Momentáneamente, una acción como el asalto a la Ciudadela, baluarte del régimen establecido y expresión de la fuerza sobre la que se cimenta la autoridad, o la muerte de unos centenares de propietarios y de sus empleados, de la misma nación que los usurpadores y enemigos de la comunidad, en este caso comunidad patria, que es su trasunto, cumple una función similar de agrupamiento e identificación del grupo. Son rituales de supresión de una amenaza y un gesto de reafirmación. En ningún momento los participantes esperan recibir el poder, aunque probablemente son conscientes de que están arbitrando en su disputa. La acción colectiva llevada a cabo en el asalto y muerte de los franceses implicaba una afinidad entre los participantes. No eran una suma de individuos ajenos entre sí. Los participantes tenían una relación, formaban una red, en los términos que Tilly apunta. Parecen compartir una misma condición social, la mayoría eran labradores, pudo haber menestrales, unos y otros con vínculos cuanto menos tenues. Compartían inquietudes similares, los mismos temores. La acción sobre terceros proporciona consistencia al grupo. Roudet nos invitaba a considerar a la muchedumbre un fenómeno colectivo y la conceptuaba como un grupo de contacto directo que excluye, por ejemplo, la reunión casual, ceremonial o festiva. Esa colectividad comparte ciertas características de vida social y reacciona de forma similar ante un deterioro de sus condiciones. En su objeto de estudio de Roudet sobre los disturbios populares, observa que los protagonistas a veces son campesinos, pero con más frecuencia se expresan como clases inferiores. Los casos que estudia tienen en común la movilización en torno a derechos consuetudinarios y suelen administrar lo que llama una ruda pero eficaz justicia natural. Fin de la cita. Vuelvo a otro clásico. Edward Thompson señaló que la escuela espasmódica eliminaba las complejidades de motivación, conducta y función. Motivación, conducta y función. Motivación, conducta y función es el hilo conductor de mi exposición, que están detrás de la noción legitimadora que puede hallarse en los movimientos sociales del siglo XVIII. Probablemente también antes, probablemente también después. Algunos. Thompson, refiriéndose a los motines populares, añade, y es una cita un poco larga que daré, con el concepto de legitimación, quiero decir que los hombres y las mujeres que constituían la multitud creían estar defendiendo derechos o costumbres tradicionales, y en general que estaban apoyados, que es la parte que me interesa, por el amplio consenso de la comunidad. En ocasiones este consenso popular se veía confirmado por una cierta tolerancia por parte de las autoridades, pero en la mayoría de los casos el consenso era tan marcado y enérgico que anulaba las motivaciones de temor o de deferencia. Fin de la cita. En el caso que observamos de 1808, la multitud la forman en gran medida labradores, pero con ellos hay otros miembros de ese pueblo menudo de la ciudad. De los datos que trascienden se percibe también que esa multitud, incluso en su expresión más violenta, se cree apoyada por un consenso de la comunidad, hasta el punto de ignorar las advertencias de una autoridad débil frente a una autoridad emergente que parece consecuente con el referido consenso, el padre Calvo que acaba ejecutado. La acción violenta, que se cree impune, acción colectiva que no demanda, sino que se dirige contra el que es o ha sido construido como un enemigo y causante de sus desgracias, no es nueva. En un mundo trastornado, el que se ofrece como escenario en el que ensayar la escritura de un guión inédito, por un momento, colectivamente, la justicia se encuentra en manos de los desposeídos, que transgreden todas las normas y, a la vez que acaban con un enemigo asequible, entendiendo que obran como haría cualquier patriota sin incurrir en un delito, se envía un mensaje a poderosos, propietarios y especuladores, el alter ego social de las víctimas, sobre lo que no estaba dispuesto a que permaneciera por más tiempo. La acción debe contemplar los agravios, los atropellos a los supuestos que constituyen la economía moral de los pobres. Un momento.
momento, por favor. La clase, voy terminando, en una etapa en la que todavía no se han formado las nuevas relaciones sociales y las anteriores están sometidas a grandes tensiones, proporciona gran parte de los elementos de análisis del fenómeno violento de mayo a septiembre o octubre de 1808 en Valencia, del que la matanza de franceses y la masacre de personas de la plebe fueron sus exponentes críticos. No solo la clase, naturalmente. El campesino que observamos es en la época una categoría analítica antes que un sujeto social definido y capaz de proyectarse políticamente. El pueblo es, por un lado, un gran recipiente en el que convergen los excluidos de los privilegios, y por otro, el pueblo es una idea útil en el empeño de trasladar la soberanía desde el rey a una colectividad legitimada, a la vez que se construyen mecanismos de representación que evitan ser realmente populares. Ese pueblo bajo, pueblo menudo, labradores y en menor medida artesanos, quizá o muy probablemente desclasados estos últimos, asumen una idea de justicia inmediata que bebe de los restos de una identidad colectiva erosionada en la que es discutida la noción de autoridad en sus respectivos grados, la autoridad política desde el 23 de mayo, la gubernativa que refrena las demandas del pueblo en los días siguientes. En la noche del 5 de junio y la mañana del día 6, mientras daban muerte a varios centenares de propietarios y de sus servidores, el poder, expresado de forma concluyente, estaba en manos de una pequeña multitud que quería actuar con rectitud y gozar del consenso popular bajo el amparo exaltado del patriotismo. Muchas gracias.